Reflexiones. Hoy sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Existen muchas experiencias dolorosas que suelen marcar nuestras vidas, pero pocas llegan a tener la intensidad y la magnitud que aquellas provocadas por la discriminación, por el rechazo, por la exclusión. Esa sensación de destierro, de pérdida, de abandono, cala hondo en nosotras, cala hondo en nosotros, y nos expone a los miedos y angustias más extremos. Es la experiencia de tantas personas que han sido rechazadas primero, abandonadas después, en muchos casos violentamente expulsadas de sus familias, de sus iglesias, de los grupos y redes sociales de pertenencia, tan solo a causa de su orientación sexual o identidad de género diversas. Pero, ¿cuántas y tantas razones son las que motivan la exclusión? Género, raza, condición migratoria, étnica, de salud, pobreza, pensamiento político, religión. La alteridad misma, la otroriedad quizás sea la razón más sediciosa, insolente e intolerable que se enfrenta al fundamentalismo ideológico homogeneizante de la condición humana. La situación que se enmarca en el contexto de la cita bíblica que hemos seleccionado para hoy recrea esta misma experiencia humana tan común y tan vigente en estos tiempos nuestros. Jesús y sus discípulos han subido a Jerusalén, como lo hacía cada año todo judío observante de la ley, para celebrar precisamente las fiestas de la Pascua. Esta fiesta les recordaba el hito histórico por el cual habían sido liberados de la esclavitud egipcia y los invitaba a celebrar, a agradecer y renovar sus votos de confianza en el pacto con su Dios. Les recordaba a Moisés, quien, guiado por el mismo Yahvé, les condujo en aquel proceso de liberación por el que el poder divino se manifestó a favor de Israel, estableciendo un pacto de amor y fidelidad con su Dios. No era la Pascua una fiesta cualquiera, una fiesta menor, claro que no. Por el contrario, es la fiesta más importante que celebra la relación espiritual y humana con lo divino. Pero aquella no sería una Pascua como todas las demás, porque la realidad de explotación actual en que estaba Israel les recordaba mucho los tiempos de la esclavitud, y el hastío del pueblo ante la ocupación romana, ante la corrupción del templo, ante la explotación que los empobrecía cada día más, había generado un estado popular de clamor, de súplica y finalmente de expectativa en la manifestación de ese Dios que los había rescatado de la mano de sus enemigos a lo largo de la historia, prefigurando así la esperanza de una nueva Pascua de liberación. Jesús estaba allí, en el momento justo, haciendo las cosas justas que revelaban la presencia y el poder de Dios. Nuevamente, ese Dios a favor de los oprimidos y de los explotados, que era el terreno y el territorio donde Jesús se movía, a favor de los últimos de la fila, de los rechazados y discriminados, que para variar eran las grandes mayorías. Y la gente lo reconocía,
lo respetaba y veía en él al Mesías anunciado por los profetas. Así es como lo reciben cuando llega a Jerusalén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Ese Hosana, ese sálvanos ya, sálvanos ahora, muestra claramente la sensación térmica de ese pueblo y de su desesperada e inmediata necesidad de liberación. Pero esta vez, la respuesta de Dios no sería de manera triunfalista, como la memoria que hacía el pueblo de la salida de Egipto. La salvación vendría por otro rumbo, en otro código, y Jesús bien lo sabía. Por eso sus gestos, sus signos, sus actos lo anunciaban permanentemente, a contramano de la expectativa mágica que movía las emociones de ese pueblo. Lo sabía tanto que quiso preparar a sus amigos para la nueva Pascua. Luego, ellos harían su camino personal y comunitario, entre la soledad, el miedo, la decepción, el pánico, el terror. Finalmente, lo comprenderían todo y se encargarían de llevar la buena noticia al resto, animados por el mismo espíritu que ahora estaba animando a Jesús. Los seres humanos necesitamos de gestos, necesitamos de ritos, ese lenguaje no verbal que expresa las realidades más profundas, intangibles, ese lenguaje que nos permite comprender y ver con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, más allá de la realidad aparente. Y así sucedió aquella noche. Jesús sabía que su pasión era inminente, inevitable. El juicio falso, la condena y la muerte serían la consecuencia inmediata, ineludible de toda su misión revoltosa, sediciosa y desafiante de los poderes y poderosos de su tiempo. Su vida, sus palabras, sus actos dejaban en jaque la hipocresía, la mentira, la explotación y los mezquinos intereses de los que ostentaban el poder. Y esto siempre tiene su costo. En tiempos de Jesús, ese costo era la muerte de cruz. Así actúa el totalitarismo y sus dictadores cuando no pueden dominar. Precisamente, eliminan y lo hacen de la manera más cruel para que el terrorismo domine desde el miedo a todos los demás. Jesús lo sabía y sabía de la fragilidad de su comunidad. Por eso los reunió en el aposento alto, un lugar pequeño, íntimo, un lugar que les permitiera sentir el calor y el afecto más profundo que Jesús tenía para darles. Ese afecto que sería luego el fundamento, la memoria que se reproduciría hasta llegar a nosotros. Un espacio y un tiempo que les permitiera recordar desde entonces y siempre el hecho fundamental, la razón más importante para recordar. Quizá por eso haya elegido el ámbito íntimo que da el espacio de lo doméstico. De alguna manera, así mandaba la tradición judía también, celebrar la Pascua en familia y en el ámbito doméstico. Jesús sabía todas estas cosas y por eso quiso que la fiesta más importante que recordaba la misericordia y el poder salvífico de Dios tuviera un sentido, a partir de ahora, nuevo, totalmente, radicalmente nuevo. Ya no solo en un sentido de liberación, ahora y especialmente ahora adquirirían un sentido de unidad e inclusión, indispensables para comprender la misericordia y el reinado de Dios. No pudo decirlo mejor el padre Luis Pérez Aguirre en su libro Vademecum. Las comidas de Jesús enseñaban que no se puede dejar a nadie fuera de la mesa. Hay que hacer lugar para que se sienten los últimos en el lugar de los primeros. La mejor manera de amar al último es darle de comer, sentarse a comer con el hambriento, invitar al excluido, al discriminado, es decirles: yo quiero que vivas, te acepto en mi intimidad, me gusta estar aquí contigo, no me importa lo que piensan de ti. Comer contigo
es vivir un poco más. Dios te quiere entrañablemente. Así fue como se celebró aquella Pascua precisamente. Los últimos fueron los primeros. ¿Qué sucedió en ella en términos rituales? No lo sabemos claramente, salvo los gestos más importantes que guardamos y que la tradición ha guardado en la memoria y repetimos cada vez que nos juntamos para celebrar. Los elementos de pan y de vino, base de la alimentación, adquieren desde entonces un sentido salvífico y sacramental especiales. El pan ahora es Jesús mismo, es su cuerpo, es alimento que se parte y reparte para llegar a todas y todos, instituyendo el compartir como principio. Su sangre derramada, su pasión, su entrega, resignificados a partir del vino, que representa su amor fluyendo entre todas y todos, sin discriminación. A estos, si miramos los relatos de otros evangelistas como Juan, encontramos que se le agrega una actitud, enmarcada en el gesto del servicio, como un acto indiscutido de amor incondicional. Si yo, que soy el Maestro, dice Jesús, y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, así ustedes deben hacerlo unos con otros. La unidad y la inclusión se imprimen en el servicio. Cuidarnos y alimentarnos mutuamente es la manera de recordar y celebrar el reinado vigente de Dios. Hacer comunión, celebrar Santa Cena en el sacramento eucarístico, nos desafía a vivir nuestra fe sí y solo si es posible la actitud de servicio como base de nuestros vínculos comunitarios. Por eso, cuando celebremos la comunión, miremos a nuestro alrededor para ver quiénes están sentados junto a nosotros en la mesa. Pero por sobre todo, fijemos la atención en observar a aquellos que faltan, a quienes estamos dejando afuera de ella, por la razón que sea, quienes no están junto a nosotros en la mesa. Estamos todos y todas. A las iglesias, a los ministros, a los pastores, sacerdotes, obispos, obispas, se nos encomienda la misión de preparar la mesa, de servir la mesa, convocar a todas las personas para que se sirvan de los dones de Dios, pero luego debemos tener el sentido de retirarnos como buenos servidores, aceptando que el milagro en la persona es Dios quien lo hace y no nosotros. Por tanto, todas las personas debieran sentir que es su derecho acceder a los dones de Dios, venir a la mesa, tomar comunión, porque todos están invitados a ocupar esos primeros lugares, y cuando más apartados se sientan, o más apartados los hagamos sentir, con más razón aún debieran estar en ese primer lugar. Inevitable preguntarnos, ¿estamos sirviendo la mesa de Dios para todos y todas los elegidos de Dios? ¿O solo le permitimos la entrada a los que consideramos, según nuestras doctrinas y prejuicios, santos, puros, preparados, listos para recibir la comunión? Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor en las iglesias de la Comunidad Metropolitana, y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, me abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres. conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras
como